La doctora Jeanne de Torres es doctora en estudios de lenguaje y lingüística aplicada para la Universidad Veracruzana, es maestra en didáctica del francés por la Universidad de las Antillas en Francia, ha sido profesora de la Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción de la Universidad Nacional Autónoma de México, la ENALT, desde el 2014, tanto en los cursos regulares de francés como lengua extranjera, como la de la licenciatura en lingüística aplicada y del curso de formación de profesores de lenguas culturas. Sus intereses de investigación se centran en el análisis de la interacción y la multimodalidad y el impacto de la tecnología en la didáctica de las lenguas extranjeras. Bienvenida, doctora. Gracias, Mirta. Muchas gracias por la presentación. La verdad he estado súper interesada escuchando a los colegas de las ponencias anteriores. Creo que muchos ya nos llevamos pues varias interrogantes que interpelan directamente el eje temático de esta jornada, que es justamente la identidad docente. Voy a intentar aportar mi granito de arena a estos debates tan interesantes. Y les puedo platicar que lo que les voy a compartir son resultados de una investigación que fue motivada por mi experiencia y creo que es una experiencia compartida seguramente con muchos de los docentes presentes, que tiene que ver con esta migración que tuvimos que hacer de manera abrupta y obligada durante nuestra práctica docente motivada por la pandemia a espacios digitales y particularmente me refiero a la videoconferencia. Durante esta etapa, yo creo que lo que todos hicimos fue sobrevivir, pero una vez terminada, pues vienen las preguntas de qué pasó, de por qué no me sentí que era el mismo por Zoom. Las clases no son lo mismo, ¿no? Decíamos todo el tiempo. No es igual que estar en un salón de clases, estar por Zoom, porque me siento tan cansado. Y creo que justo estamos en esa etapa de recuperar todas esas interrogantes y de ya irles dando forma de respuesta de una manera más sistemática. Y para realizar esto, pues tenemos que entrarle al estudio, al análisis y no necesariamente a partir de la comparación. Muchas veces lo que me encontraba ante preguntas como ¿qué hace a un maestro que da clases por videoconferencia? ¿Qué es una clase o cómo debe de ser una clase por videoconferencia? Muchas veces las respuestas que empezábamos a aventurar eran comparando con, y es lógico, ¿no? Comparando con nuestra experiencia en la presencialidad. Y por supuesto que no pretendo que olvidemos todo eso que hemos aprendido en las aulas tradicionales, en las aulas presenciales, pero creo que el espacio de la videoconferencia como espacio interactivo merece que le pongamos una atención particular sin compararla todo el tiempo con la presencialidad, sino más bien entrándole de cero a ver qué hay, qué es lo que nos estamos encontrando en esta modalidad. Porque bueno, todos sabemos, ya terminó la pandemia, ya estamos de regreso en las aulas, pero creo que no me dejarán mentir, muchos de nosotros seguimos nuestra práctica. Ahorita mismo este seminario se está llevando a cabo por esta modalidad, porque es una modalidad educativa que gracias a sus ventajas espaciotemporales, pues llegó para quedarse y si llegó para quedarse, pues necesitamos adentrarnos en ella y proponer formaciones. Mucho de la motivación de esta investigación fue para poder contar con datos, con materia prima, para después usar esa materia prima para proponer formaciones específicas para docentes de lenguas extranjeras que vamos a ejercer nuestra práctica en el espacio vicio tecnopedagógico de la videoconferencia. Entonces, ese es el interés de lo que les voy a presentar. El objetivo de la investigación era observar, analizar y caracterizar el posicionamiento. Yo voy a hablar de posicionamiento, no de identidad, pero ahorita más adelante explicaré por qué, de los enseñantes de lengua extranjera mediante el despliegue de recursos multimodales. Ahorita también voy a aclarar a qué me refiero. Durante una parte muy concreta de lo que es una clase de lengua extranjera y sería la parte inicial, la secuencia de inicio de una clase. Esto por motivos prácticos. Como sabemos, los que hacemos investigación, a veces quisiéramos estudiarlo todo, pero no hay tiempo. Entonces, mucho por motivos prácticos, esta investigación se concentró sobre todo en la parte inicial de las clases, pero sin duda creo que se podía ampliar a otras secuencias interaccionales, a otras unidades de análisis. Para llevar a cabo este estudio, partí de una muestra compuesta por 24 clases de videoconferencia videograbadas. Eran prácticas de clase de francés de los chicos de acá de la licenciatura en lingüística aplicada que se están formando para volverse los futuros profesores de francés.
Y estas prácticas de clase estuvieron videograbadas de octubre a noviembre de 2022, con lo cual contaba aproximadamente hechos ya los cortes de las secuencias elegidas para el análisis de más o menos 83 minutos de videograbación. En cuanto a la teoría que soporta este estudio, pues eran sobre todo tres perspectivas. La primera tiene que ver con el interaccionismo simbólico. Esto me sirvió sobre todo para poder identificar las unidades de análisis, siendo la interacción la unidad más grande y de ahí hacia abajo el intercambio, la intervención, la secuencia y el acto de habla. Ahí tienen las referencias. Yo creo que en el caso de la didáctica del francés hay que sobre todo no perderse el nombre de Sicurel, pero Kerbat Orechoni, no sé si lo pronuncio bien, es una de las referencias obligadas en cuanto a interaccionismo y Sicurel en cuanto a interacción didáctica. También utilicé sobre todo herramientas metodológicas del análisis de la conversación, no tanto los conceptos, pero sí, digamos, sus procedimientos metodológicos para poder estudiar cómo era la organización estructural de la interacción, la gestión de turnos, las reglas conversacionales, los rituales para proceder al establecimiento de la relación interpersonal, etcétera. La referencia Seed House y Walsh en lo que concierne al campo de la didáctica. Y finalmente, y creo que es lo más importante de este estudio, tengo que confesarles que cuando empecé a hacer este estudio no adopté un enfoque multimodal, es decir, iba a ser un análisis, como muchos de los análisis conversacionales, más bien centrados en la parte verbal. Pero conforme los datos fueron surgiendo, las herramientas metodológicas se fueron quedando cortas y tuve que recurrir a los análisis multimodales porque tenía datos no solamente verbales, sino de otros niveles semióticos, tales como la parte corporal, la parte espacial, la parte material. Y ahí tienen algunas de las referencias para este enfoque. Es importante mencionar que en el caso de el enfoque multimodal, desde donde yo me posiciono, no se le da una importancia a priori a lo que se dice, es decir, a la dimensión verbal, sino que se parte de a ver qué vamos a encontrar y a ver si realmente existe una jerarquía y si realmente lo que decimos está contextualizado por cómo movemos el cuerpo o la mirada, o quizá no, quizá hay otro tipo de relaciones entre los diferentes recursos semióticos. Para la parte metodológica, pues se trataba de una investigación de tipo cualitativo, un estudio descriptivo, exploratorio. Yo la verdad estuve buscando mucho y encontré pocos casos en donde hiciéramos análisis empíricos de observaciones de clase por videoconferencia. Hay algunos, pero creo que hasta ahorita ninguno que haya caído a mis manos que aplicara un análisis interaccional multimodal. El procedimiento fue el siguiente. Primero, pues hice el corte de la secuencia elegida, que les digo que es la parte inicial de la clase. Las clases duraban 2 horas. Yo me quedaba con esos primeros minutitos de la parte inicial. Después procedí a una transcripción muy artesanal, luego procesada con el software para análisis cualitativo de la interacción, que es ELAN. Probablemente muchos de ustedes lo conozcan y lo utilicen. Después, ya con estos datos surgidos de la transcripción multimodal, empecé con la caracterización de la secuencia, es decir, cómo se estructura esta parte inicial de las clases por videoconferencia, cómo empiezan, qué rituales la componen, cómo va el docente construyendo su presencia dentro de los primeros minutos de una clase. Y a partir de ahí empecé con la parte de identificación de los recursos multimodales. Ahorita les voy a compartir cómo fue que los clasifiqué. Y dentro de estos recursos, la codificación de las posiciones. Y finalmente, bueno, procedí al análisis de cómo se estaban combinando los recursos multimodales con las posiciones adoptadas por los enseñantes en formación. Ahora, en cuanto a los resultados, esta es una investigación ya terminada. Como pueden ver, el corpus viene de 2022. Fue una investigación, la investigación que llevé a cabo para obtener mi grado, y he tenido ya algunas oportunidades, tanto en espacios académicos como editoriales, para compartir resultados con respecto a cómo se organiza el inicio de una clase de francés por videoconferencia y también de esta clasificación de recursos semióticos que podemos encontrar en este tipo de clases. Entonces, en esta ocasión no me voy a centrar en eso, sino más bien
haciendo eco del eje temático de la jornada de hoy, les voy a compartir sobre todo resultados que conciernen a las posiciones que adoptan los docentes durante este espacio, durante la interacción didáctica en el espacio de la videoconferencia. No les voy a platicar de los recursos, pero un poquito para contextualizar los resultados en cuanto a las posiciones, les puedo decir que lo que me encontré lo dividí en cuatro ejes. Por un lado tenía la parte verbal, es decir, lo que decían tanto los profesores como los aprendientes. La parte corporal, esto concernía la proyección del cuerpo, pero también el juego de miradas que se hace un poquito frente a la cámara. La parte proxémica, el uso del espacio, que en el caso de, el espacio de la videoconferencia es una combinación súper extraña de espacios personales, desde donde estamos dando la clase, pero también el espacio colectivo construido durante la videoconferencia, en fin, es algo muy, muy interesante. Y finalmente la parte material, es decir, todo lo que concierne a herramientas. em, que son usadas durante la clase. Ahora, estos cuatro ejes no quiere decir que solo los encontremos en la videoconferencia. Todas estas dimensiones ya han sido estudiadas desde el campo de la formación docente, de la observación de clases, por ejemplo. Se ha hablado mucho de la proxemia, se ha hablado mucho de las herramientas, se ha hablado mucho de la proyección de la voz, por ejemplo, de los silencios. Pero una de las particularidades que impactan al caso de la videoconferencia es que todas estas dimensiones semióticas van a estar completamente y profundamente atravesadas por la parte tecnológica. Entonces no les platico los recursos, pero les puedo decir rapidito que me encontré fenómenos inéditos muy interesantes. Por ejemplo, silencios durante una clase por videoconferencia, silencios particularmente largos. En la presencialidad, un silencio incómodo es aquel el que va a sobrepasar unos 4 segundos, pero en las videoconferencias vamos a encontrar silencios que sobrepasan los 16 segundos y llegan hasta el medio minuto de silencio. Entonces, imagínense. También encontré un fenómeno de combinación de los canales escrito y oral con que decidí nombrar provisionalmente el fenómeno de la voz en off. Y es cuando las participaciones de los aprendientes se dan por medio del chat y es el docente el que las lee en voz alta, haciendo un poco eco de lo que están participando por el chat. También el juego de miradas, obviamente, ya que nuestra mirada está mediada por la cámara de nuestros dispositivos, solemos simular que estamos mirando al otro, que estamos atravesando esa pantalla, pero tenemos que hacer juegos bien extraños para dar esa sensación. O a veces, a lo mejor fuera del campo pasa alguien y mi mirada se distrae y mi mirada va hacia otro lado. Entonces, también es información muy interesante. En cuanto al cuerpo, encontré dos fenómenos, el fenómeno del espejo. Zoom, como podrán ver ahorita si abren su cámara, les va a regresar la imagen que están proyectando. Entonces, si yo ahorita pudiera verme, ahorita porque estoy concentrada en las diapositivas, pero si pudiera verme, ya vi que el fleco se me acomodó y me puedo peinar, ¿no? Y puedo ver la imagen que estoy proyectando y es un recurso con el que no contamos en la presencialidad. Entonces, nuestra atención puede diversificarse de forma, yo diría, hasta peligrosa. Y en cuanto al escorzo, bueno, el escorzo es cómo le hacemos para proyectar el cuerpo cuando en la pantalla solo cabe un pedazo de cuerpo. Si me acomodo para acá, ya se ve otra perspectiva de mi cara, si me levanto, entonces este desafío de la proyección corporal impactado por las limitantes de la pantalla. Y en cuanto a los recursos materiales, les puedo dar el ejemplo del protagonismo que adquiere la presentación de diapositivas preparadas para la clase. No sé si les pasará acá en Acatlán, pero lo que observamos mucho en lingüística aplicada en la ENAD es que estos futuros profesores de lenguas extranjeras no saben dar clases si no tienen una presentación de diapositivas. Entonces es algo que también resultó muy interesante a partir de estas observaciones. Ahora, como les decía, yo les voy a hablar de posiciones, no de identidad como tal, y es porque, como bien lo mencionaban los ponentes anteriores, el concepto de identidad docente es sumamente complejo, sumamente rico. Y mi investigación era un poquito más puntual hacia el tipo de posiciones, el entramado de posiciones que puede ocupar un docente para asegurar, para ir construyendo su presencia durante una clase por videoconferencia. Entonces, preferí usar el término de posicionamiento, la referencia es Davis y Harre. Y ellos lo definen como un proceso discursivo mediante el que las personas que participan en una interacción
proyectan y se vuelven observables y subjetivamente coherentes en líneas argumentales producidas conjuntamente. Y subrayo lo de conjuntamente porque esto tiene que ver todo con el tipo de negociaciones que se dan en la interacción. Es decir, no soy yo como me construyo yo, sino yo como me voy construyendo en el jaloneo con el otro. Y en el caso de la interacción didáctica, pues evidentemente es una negociación que ocurre entre enseñantes y aprendientes. Para las posiciones identificadas me basé en la clasificación de Bion. Él nos habla de posiciones institucionales, es decir, las que competen a los estatus y roles preestablecidos, en este caso los enseñantes y los aprendientes, profesores y alumnos. Las subjetivas, en donde más bien se busca seducir o impresionar al otro, ganarse su confianza, volverse su amigo. Las modulares, que tienen que ver con desviaciones a las reglas de la interacción, entonces, todo lo que se escapa a cómo debería de funcionar una clase de lengua extranjera en línea, esas serían las posiciones modulares. Las enunciativas, que competen a cuando uno asume lo que se está diciendo o más bien comparte esta responsabilidad participando de una voz colectiva. Y las discursivas, que tienen que ver con pues, estas funciones como narrar, argumentar, explicar, etcétera. ¿Qué me encontré? Entonces, en cuanto a la combinación de recursos y posiciones, y aquí va a venir un poco mi defensa de esta dimensión multimodal, es que analizando la parte verbal sobre todo, vamos a ver que la posición más reivindicada dentro de la muestra analizada era la posición institucional. Ahora, esto no es de sorprenderse, pues porque se trataba de una clase de lengua extranjera y obviamente las posiciones que más van a surgir son las posiciones que competen a los participantes, es decir, yo profesor, tú alumno. Pero analizando las otras dimensiones, el uso del cuerpo, la configuración del espacio, el uso de herramientas, esta posición se vio matizada y aparecieron posiciones subjetivas y modulares, posiciones en las que me bajo un poquito de mi rol de docente y a lo mejor quiero acercarme a una relación de amistad con mis alumnos. O posiciones modulares en donde dejamos de hablar de la clase y mejor hacemos una conversación sobre el clima o sobre cuándo van a terminar los paros en la universidad, etcétera. Y es importante el haber matizado esta predominancia de la posición institucional porque vamos a ver que estas posiciones, y creo que lo mencionaba un poquito Alexandra con este concepto de posiciones ambivalentes, las posiciones, a diferencia de la identidad, que a lo mejor tiene cierto grado de permanencia, las posiciones pueden ser contradictorias, no siempre son complementarias. Puedo estar diciendo algo y a través de eso que digo asumir una posición, pero a través de cómo uso el cuerpo o cómo uso las herramientas, me enfrento a la posición que estoy asumiendo con la verbalidad. Y es lo interesante que nos permite los enfoques multimodales analizar varias dimensiones semióticas al mismo tiempo. Uno de los fenómenos bien interesantes, no tendré tanto tiempo de desarrollarlo, pero uno de los fenómenos interesantes es encontrar que se pueden ocupar posiciones discursivas y narrativas usando herramientas tecnológicas. Y no solamente uno pensaría que las posiciones discursivas y narrativas, pues sobre todo se ocupan hablando o escribiendo, pero resulta que también se ocupan scrolleando o apuntando de cierta forma el cursor cuando estoy señalando, atrayendo la atención de mi público hacia una diapositiva, por ejemplo. Entonces, hubo fenómenos muy, muy interesantes. Creo que acabo en tiempo. Aquí están algunas de las referencias y un poquito me hago publicidad, no tanto para hacerme publicidad, sino para seguir compartiendo los resultados concretos de esta investigación. Lo que más me interesaba, como les dije al inicio, es que todo esto se use para que empecemos a configurar formaciones de profesores especializadas en espacios digitales, en este caso muy particular el espacio de la videoconferencia. Y bueno, va a estar la primera emisión de un taller de formación de profesores que llevan a cabo su práctica en la videoconferencia en DEGAPA. Ya no nos lo aprobó para el intersemestre, entonces ya que salga la inscripción, que sale el 1 de junio, pues socializaré la información en el caso de que alguien esté interesado. Y eso sería todo de mi parte. Gracias. Muchas gracias. Yo creo que muchos profesores nos sentimos identificados con las explicaciones que nos
nos acaba de dar sobre el posicionamiento y los recursos que se requieren para poder interactuar como docente a distancia, ¿no? En la pantalla. Tenemos una primera pregunta, supongo que vendrán alguna otra después. Dice, ¿en qué sentido, dice el maestro Francisco Cerón, en qué sentido estos hallazgos se pueden trasladar a una formación específica de docentes en línea? Ya acaba de decirlo, que muchas instituciones están apostando por ello, pero sin problematizar el fenómeno. Sí, de hecho creo que con la última parte a lo mejor respondo a tu pregunta, Francisco. Yo creo que sobre todo a lo mejor todavía los años posteriores, los primeros años posteriores a la pandemia, estábamos en el shock, ¿no? En la recuperación y en redescubrirnos cómo este fenómeno nos transformó también a nuestro ser docente en la presencialidad. Pero creo que ahorita ya el shock ya pasó, ya pasaron unos añitos y creo que sí cada vez se ven más propuestas en este sentido. Y sobre todo lo que creo es que debemos un poquito copiar cómo nos formamos como docentes eh, cuando empezamos a dar clases en salones. Es decir, todos empezamos con la observación de clases. Hay que observar clases por videoconferencia. Y una de las herramientas que nos da la videoconferencia, que no nos dan las clases presenciales, es que podemos videograbar nuestras clases y vernos y comentar y desmenuzar y analizar. Y creo que las formaciones que tenemos que proponer ahora, pues para empezar, tienen que ser por ese medio, tienen que ser formaciones tomadas en videoconferencia y que trabajen con observaciones de clase y análisis y feedback y retroalimentación, como lo hicimos cuando nos formamos para ser profes en presencial. Y bueno, el taller que les mencionaba es una propuesta. No conozco muchas recientes que se estén dando en nuestro espacio, en la UNAM, pero espero que tampoco sea la última y que le vayamos entrando a la discusión, porque son modalidades que están presentes y que se mencionan en los planes institucionales de desarrollo de la institución, de la nuestra, y que, como les decía, pues llegaron para quedarse, así que tenemos que entrarle al toro por los cuernos. Tenemos una segunda pregunta del doctor Jafre Espinosa. ¿Cómo cambia nuestra identidad docente cuando damos clase en línea? ¿Cómo debemos estar preparados al respecto? Pues esa es la pregunta, doctor. O sea, me encanta porque las preguntas que nos ha lanzado a los ponentes son la pregunta, o sea, va directo al centro. No estoy segura de poder responder completamente, pero puedo platicar un poquito lo que me encontré en la investigación. Y es que creo que la mayoría de nosotros, o al menos los docentes del corpus analizado, nos descolocó mucho este espacio interactivo tan diferente de la videoconferencia. Y lo que vi en los resultados fue que muchos, ante tanto descontrol o desregulación, volvimos a agarrarnos a lo conocido y un poco a lo tradicional. Es decir, los resultados apuntaban a que, aunque eran profes bien nuevos, profes de veintitantos años, que obviamente se formaron en el constructivismo, en la perspectiva accional y en todo lo más innovador, recurrían a clases magistrales con estilos más bien transmisivos ante esta inseguridad. Entonces, creo que no puedo responder completamente la pregunta, pero creo que todavía no sabemos quiénes somos porque no nos hemos empezado a hacer estas preguntas. Y entonces creo que tenemos que dar clases, grabarnos y ver si sí somos como pensamos y sobre todo si sí somos como queremos ser o como qué podíamos trabajar para poder modificar eso que así como nos observamos en este espacio. Hay una pregunta que proviene, supongo, de un asistente que no es de aquí, de la UNAM. Si el curso de DEGAPA estaría disponible para asistentes de instituciones externas. Me parece que no, que los cursos de DEGAPA son para la Para comunidad de personal la de UNAM, la UNAM, exacto. pero me atrevo a hacerle una sugerencia, doctora Jandet, que proponga este curso, pero para los centros de educación continua, Eso sería que súper interesante. que los centros de educación continua sí hacen la oferta para comunidad externa, ¿no? O de Fundación UNAM, ¿no? Sí, sí, Proponerlo sí.
como un curso que se ha ofrecido desde estas dos instancias de la misma UNAM, pero que ya se abre la oferta Exacto. para la gente de fuera también. Sí, excelente sugerencia, me llevo la tarea. Muy bien, me parece que ya no tenemos más preguntas, déjenme ver, creo que no. Sí, ¿podrías repetir el nombre del curso? Sí, enseguida en unos minutitos pongo Eh, la información de GAPA en el chat. La comparto. sí, el enlace todavía no creo que esté, bueno, sí está, el enlace de GAPA está, pero no creo que esté todavía abierta la inscripción. Pero comparto los datos con mucho gusto. Gracias.